Cuando una mujer deja de buscar, algo cambia en el hombre. No siempre lo dice, pero lo siente. Y lo curioso es que muchas veces recién ahí empieza a pensar, porque mientras ella insiste, él se siente seguro, pero cuando ella se calla, cuando desaparece, cuando deja de estar disponible, el hombre se enfrenta a algo que no sabe manejar, el vacío, y en ese vacío su mente empieza a hablar. Hoy te voy a contar qué pasa por dentro de un hombre cuando una mujer se aleja, no desde el orgullo, sino desde la psicología más profunda, porque a veces el silencio femenino tiene más poder que 1000 palabras. Primero siente desconcierto. Cuando una mujer deja de buscarlo, el hombre al principio no entiende nada. Está acostumbrado a cierta rutina emocional. Los mensajes, los gestos, la atención, esa energía femenina que lo mantiene en el centro de algo. Y cuando de un día para otro eso se apaga, no lo interpreta como un límite ni como una decisión, sino como un error. Cree que es una pausa, no una ausencia. Se dice, seguro está ocupada. Ya va a escribir, esto se arregla solo, porque para muchos hombres, mientras la mujer está presente, aunque sea desde el reclamo, sienten que todavía tienen control. Pero cuando el silencio se alarga, el hombre empieza a sentir algo que no sabe poner en palabras, desconcierto. No sabe si hizo algo mal, si la perdió, o si simplemente lo están castigando con distancia. Y como no tiene respuestas, empieza a buscar explicaciones en su cabeza. La mente masculina, ante el vacío, no se queda quieta, inventa hipótesis, recuerdos, excusas, y en esa confusión aparece la incomodidad, una sensación interna que lo descoloca. El silencio femenino desarma su lógica, porque hasta ese momento él sentía que tenía el control de la dinámica, que podía decidir cuándo acercarse y cuándo tomar distancia. Pero de pronto es ella quien toma el control con su ausencia, y eso duele más de lo que muchos admiten, porque el hábito de ser buscado genera una especie de poder invisible, el poder de sentirse necesario, de saber que del otro lado siempre hay alguien esperándolo. Cuando ese poder desaparece, algo se rompe, y ahí aparece la duda, que es la puerta del miedo. El miedo a no ser suficiente, a haber sido reemplazado, a haber perdido el lugar que creía seguro. No es aún amor lo que siente, es desorientación, pero ese es el primer paso, porque el hombre empieza a enfrentarse con algo que no sabe manejar, el vacío que deja una mujer que ya no lo busca. Y ese vacío muchas veces dice más que 1000 palabras. Después aparece el golpe al ego. Cuando una mujer se aleja, el hombre no siente tristeza al principio, siente un golpe al ego. No es el corazón el que reacciona primero, es el orgullo, porque el ego masculino se nutre, muchas veces sin que uno lo note, de la atención femenina, de esa mirada, de ese mensaje, de esa sensación de saberse importante para alguien. Y cuando de pronto eso desaparece, el vacío no es emocional, es identitario. Él empieza a hacerse preguntas, pero no desde la ternura, sino desde la herida. ¿Con quién estará? ¿Por qué no me busca? ¿Qué hice mal? O peor aún, ¿qué hice tan bien que ahora ya no me necesita? Y esas preguntas no buscan respuestas, buscan control, porque el ego no tolera la idea de haber perdido influencia sobre alguien que alguna vez lo admiró o lo esperó. El silencio de una mujer activa en el hombre una especie de espejo, un espejo que refleja no su amor, sino su inseguridad, porque, aunque pocos lo admitan, el hombre también necesita sentirse elegido, y cuando ya no lo eligen, siente que algo dentro se desordena. No entiende si ella cambió, si él falló, o si simplemente ya no tiene ese poder emocional que antes lo hacía sentirse invencible. Y entonces aparece esa mezcla confusa de enojo, nostalgia y orgullo herido. Algunos reaccionan con indiferencia, o eso aparentan. Me da igual, dicen, ella se lo pierde. Pero puertas adentro ese discurso no alcanza, porque detrás del no me importa suele haber un hombre que no sabe cómo procesar haber dejado de importar. Y es que el ego masculino confunde atención con afecto. Cree que mientras lo buscan, lo aman, y cuando ya no lo buscan, lo olvidaron. Pero el amor no desaparece con el silencio. Lo que desaparece es el privilegio del control. Y eso es lo que más lo descoloca. No porque no la quiera, sino porque de pronto deja de sentirse valioso. Y para muchos hombres, perder ese valor simbólico duele más que perder el amor en sí. Ahí,
En ese momento el hombre no está extrañando a la mujer, está tratando de recuperar su reflejo, el reflejo de sentirse importante, admirado, necesario. Solo más adelante, cuando el ego se apaga un poco, podrá descubrir si realmente la extraña a ella o si simplemente extraña cómo se sentía siendo amado por ella. Lo siguiente que pasa es que empieza la revisión interna. Después del desconcierto y del golpe al ego, llega el silencio. Ese silencio que no es solo externo, sino interno, cuando ya no hay mensajes, ni excusas, ni distracciones. El hombre empieza a quedarse a solas con su mente. Y ahí es donde todo cambia. Empieza a recordar. No de manera idealizada al principio, sino casi con culpa. Le vienen a la cabeza esos momentos donde ella hablaba y él no escuchaba del todo, donde ella pedía cercanía y él ofrecía distancia, donde ella insistía y él se hacía el indiferente. Y poco a poco esas imágenes empiezan a pesar, porque se da cuenta de algo. Lo que perdió no fue atención, fue presencia. Ya no hay mensajes que lo esperen, ni una mirada que lo busque. Y ese vacío que al principio le hería el ego, ahora empieza a tocarle el alma. A veces, sin quererlo, revisa viejas conversaciones, fotos, recuerdos, no porque quiera volver al pasado, sino porque está tratando de entender en qué momento se desconectó. Empieza a reconocer los gestos que antes pasaba por alto, una palabra dulce, una preocupación genuina, un silencio cargado de amor, todo eso que no valoró cuando lo tenía cerca. Y ahí aparece una pregunta que cambia todo. ¿La extraño a ella o extraño cómo me sentía con ella? Porque muchas veces el hombre no añora tanto a la mujer en sí, sino el reflejo que ella despertaba en él. Esa versión más viva, más segura, más emocionalmente conectada de sí mismo, la que solo aparecía cuando estaba con ella. Esa pregunta, aunque duela, marca el inicio de algo importante, la autoconciencia. El hombre empieza a mirarse, no para justificarse, sino para entenderse. Empieza a reconocer que quizás, sin darse cuenta, saboteó algo que le daba sentido. Y es ahí, cuando deja de buscar culpables afuera y empieza a mirar hacia adentro, donde empieza un pequeño despertar emocional. No todos llegan a ese punto. Claro, algunos se quedan en el orgullo o en la negación, pero aquellos que logran entrar en ese silencio sin huir de él, descubren que el amor no se pierde del todo. A veces simplemente se transforma en una lección. Y esa lección, si se escucha con honestidad, puede marcar el inicio de una nueva manera de amar. Lo siguiente es que siente curiosidad y ansiedad. Cuando el silencio se prolonga y ella no da señales, el hombre entra en una etapa distinta, la de la curiosidad mezclada con ansiedad. Empieza a mirar su teléfono con más frecuencia. Abre las redes, revisa si ella vio sus historias, si cambió la foto de perfil, si subió algo nuevo. Cada pequeño detalle se convierte en una pista, en una forma de sentir que todavía hay algún tipo de conexión. Y aunque no lo diga, ni siquiera a sí mismo, empieza a vivir en una especie de vigilancia silenciosa. No porque quiera volver necesariamente, sino porque no tolera del todo la idea de haber perdido su lugar. Hay algo profundamente humano y también primitivo en eso, el deseo de seguir siendo importante para alguien que ya no te necesita. El hombre no soporta sentirse reemplazable, y menos por decisión ajena. Entonces busca señales, se pregunta si ella estará con alguien, si lo olvidó, si piensa en él, y en esa búsqueda constante de respuestas, en realidad no está buscando saber de ella, está buscando tranquilizar su propio miedo, el miedo a haber dejado de importar. Porque cuando una mujer deja de buscar, algo dentro del hombre se desacomoda, su identidad deja de sentirse validada. Esa ansiedad no siempre se muestra hacia afuera. Muchos siguen actuando con indiferencia, incluso publicando cosas para simular que están bien, que siguieron con su vida. Pero detrás de esa aparente calma hay una mente revisando cada hora si ella apareció, si reaccionó, si dio alguna señal. Y si no aparece nada, la incomodidad crece. Hasta que casi sin pensarlo llega el impulso, el mensaje breve, el hola, que no dice nada, pero en realidad dice todo.
Es el intento de romper el silencio sin perder dignidad. El gesto disfrazado de casualidad que en el fondo es una forma de preguntar, ¿todavía estoy en tu mundo? Porque en ese punto lo que lo mueve no es tanto el amor, sino la necesidad de volver a sentirse visible. Y el silencio femenino, ese que antes subestimó, se convierte en un espejo incómodo, uno que lo obliga a reconocer que tal vez no era tan indispensable como creía, y que esta vez el control no está en sus manos. Y después el recuerdo empieza a doler. Cuando el hombre finalmente comprende que ella no va a volver, algo dentro cambia de tono. El silencio deja de ser una estrategia y se convierte en nostalgia. Ya no hay expectativa ni juego de poder, solo una ausencia que empieza a doler en serio. Empieza a recordar cosas que antes no le parecían importantes. Su voz, por ejemplo, aparece en los momentos más inesperados. Una canción, un aroma, una frase, todo se convierte en un eco que lo conecta con lo que perdió. Y el cerebro, que siempre trató de mantener el control desde la lógica, entra en conflicto. Porque la razón le dice, ya está, seguí tu camino, pero la emoción murmura, la necesito. Y esa contradicción lo descoloca, porque el hombre está acostumbrado a solucionar problemas, no a evitarlos. El recuerdo se vuelve más vívido que la presencia, la extraña en los pequeños gestos, en cómo lo miraba cuando no decía nada, en cómo lo calmaba con una sola palabra. Empieza a notar que lo que tenía con ella no era simple compañía, era conexión. Y eso lo sacude, porque no es fácil aceptar que esa conexión no se puede reemplazar. En ese punto, el hombre ya no busca atención ni control, busca alivio, pero no lo encuentra, porque no hay mensaje, salida con amigos, ni distracción que tape lo que realmente siente, la pérdida. La ausencia se le mete en la piel y empieza a pesar, y cada intento por olvidarla solo la trae de nuevo a la mente, con más fuerza. Lo más desconcertante para muchos es darse cuenta de que ese dolor no tiene solución inmediata. No se arregla con lógica ni se resuelve con otra persona. Y entonces empieza a enfrentarse con algo nuevo para él, la vulnerabilidad. Esa sensación de que por más que uno quiera controlar, hay emociones que simplemente hay que atravesar. Ahí el recuerdo deja de ser una idea y se vuelve cuerpo, sensación, vacío. Y el hombre entiende, quizás por primera vez, que cuando una mujer se va de verdad, no se lleva solo su presencia. Se lleva la calma que él sentía cuando estaba con ella. Lo siguiente es que empieza la comparación. Cuando el hombre siente que ella realmente no va a volver, aparece un intento de escape, buscar reemplazos, sale, conoce a otras mujeres, conversa, se distrae. A veces lo hace de manera consciente. Tengo que olvidarla. Y otras, como un reflejo automático del ego que necesita probarse que puede seguir adelante. Pero tarde o temprano aparece el vacío. Porque ninguna mirada es igual, ninguna risa suena igual y ninguna presencia logra ocupar exactamente ese espacio emocional que ella dejó. Al principio, él se convence de que solo necesita tiempo o diversión. Cree que el movimiento lo va a salvar, pero mientras más intenta distraerse, más evidente se vuelve que hay algo que no se reemplaza tan fácil. Empieza a comparar, no lo hace con mala intención, ni siempre de forma consciente, pero lo hace. Compara cómo lo miraba a ella, cómo lo hacía sentir, cómo su presencia le daba una calma que ahora no encuentra. Y cada comparación lo lleva sin quererlo al mismo punto. Ninguna conexión nueva logra tener la misma profundidad. Ahí entiende algo que no todos los hombres se animan a reconocer, que el amor no se sustituye con compañía, que no todas las presencias calman una ausencia y que a veces el cuerpo puede estar con alguien, pero el alma sigue mirando hacia atrás. Esa es la parte más silenciosa del proceso, porque hacia afuera parece que ya siguió con su vida, pero por dentro está midiendo distancias emocionales, y en esa comparación constante empieza a ver con más claridad lo que perdió. No era solo una mujer, era una sensación, la de sentirse comprendido, en paz, visto. El hombre puede tardar, puede distraerse, puede resistirse, pero cuando la conexión fue real, cuando hubo amor sincero, termina comparando. Y casi siempre pierde en esa comparación, porque por más que lo niegue, sabe que algunas mujeres dejan marcas que no se borran con el tiempo, solo se aprenden a llevar con cierta nostalgia que nunca se apaga del todo. Y si la amaba, empieza a valorarla de verdad. Cuando todo se aquieta,
cuando ya no hay mensajes, ni señales, ni esperanza de que vuelva, llega el momento más incómodo y más revelador. El silencio se convierte en espejo, y ahí el hombre empieza a ver con claridad lo que antes negaba o no quería mirar. Ya no se trata del ego herido, ni de la costumbre rota. Es otra cosa, es la comprensión. Empieza a entender que el verdadero valor no está en quien se queda rogando, sino en quien supo irse a tiempo. Que la mujer que un día decidió no insistir más, no lo hizo porque dejó de sentir, sino porque empezó a respetarse. Y eso, aunque él no lo diga, lo golpea con fuerza. Porque por primera vez se da cuenta de que ella no se fue para castigarlo, se fue para cuidarse. Ahí aparece la paradoja. Cuando más la valora, menos posibilidades tiene de recuperarla. Y eso lo marca. Empieza a recordar sus gestos, sus cuidados, sus silencios, y entiende que ella estuvo ahí de verdad. Hasta que él dejó de notarlo. Recién entonces se da cuenta de que el amor no se sostiene con presencia constante, sino con reciprocidad, que el amor no muere de falta de pasión, sino de indiferencia. Muchos hombres recién aprenden a amar cuando una mujer deja de hacerlo por ellos, porque la ausencia, cuando hay sentimientos verdaderos, se vuelve maestra y enseña lo que la rutina y la comodidad no permitieron ver, que nada está garantizado, que la atención no es un derecho y que un te quiero sin cuidado Pocas situaciones confunden más a una mujer que cuando un hombre comprometido, casado o con novia, empieza a buscarte, te escribe, te elogia, te insinúa cosas, te cuenta problemas de su relación, te busca emocionalmente, físicamente o simbólicamente. Y ahí aparece la pregunta que duele: ¿qué quiere de mí? ¿Será interés real? ¿Será deseo? ¿Será amor? ¿O será simplemente una fuga emocional? Hoy voy a explicarte, desde la psicología y sin romanticismos, las 7 intenciones más frecuentes detrás de un hombre que te busca mientras está en otra relación. No para juzgarte, sino para que entiendas qué está en juego y qué estás entregando. Número 1. Un hombre casado te busca cuando necesita admiración. Cuando un hombre comprometido empieza a acercarse a otra mujer, muchas veces no es por ella, sino por lo que ella despierta en él. En su casa ya no es novedad. Ya no es ese hombre que sorprende, que deslumbra, que impacta. La vida cotidiana lo volvió previsible, común, repetido, y aunque él no lo diga, siente que perdió ese brillo que alguna vez creyó tener. Entonces aparece la necesidad más primitiva del ego masculino: ser admirado. Un hombre puede vivir sin muchas cosas, pero le cuesta vivir sin sentirse valorado. Cuando no recibe reconocimiento en su relación, empieza a buscarlo afuera, no porque la otra mujer sea mejor, sino porque él se siente menos. Y ahí estás vos, y sin quererlo, él te convierte en un espejo emocional, un reflejo donde puede volver a verse atractivo, interesante, inteligente, deseable. Vos no estás compitiendo con su esposa, ni siquiera con su relación. Estás compitiendo con algo mucho más profundo: su ego herido. Él no quiere amor, no quiere un proyecto, no quiere una vida nueva, quiere aire porque se siente asfixiado, quiere narciso porque necesita mirarse bonito otra vez, quiere espejo porque cree que vos podés devolverle la imagen que perdió en su propio hogar. Pero atención, la admiración que él busca afuera rara vez la sostiene adentro, porque el problema no es la esposa, no sos vos, es su propia incapacidad de verse a sí mismo sin que otro lo valide. Y nadie merece ser el proveedor emocional de un vacío que él mismo no se anima a revisar. Número 2. Te busca para escapar de sus problemas, no para resolverlos. Hay algo que tenés que entender sobre muchos hombres que buscan afuera estando casados o en pareja. No están buscando una solución, están buscando una distracción. No quieren enfrentar lo que pasa en su casa, porque hacerlo implicaría mirarse al espejo y admitir verdades que duelen, que ya no desean, que ya no saben amar, que se apagaron o que sostienen una relación rota por miedo, culpa o costumbre. Los hombres, cuando no tienen herramientas emocionales, hacen algo muy humano pero muy inmaduro: escapan.
Huyen de sus vacíos, de su soledad, de su insatisfacción, y en esa huida muchas veces buscan a otra mujer, no para resolver su vida, sino para hacer silencio dentro de ella. Y ahí entras vos. Sin buscarlo, te convertís en un paréntesis, en una pausa emocional, en un lugar donde él puede olvidar, aunque sea por un rato, todo lo que evita enfrentar. Con vos se siente liviano, no hay cuentas que pagar, no hay discusiones pendientes. No hay desgaste. Sos la parte luminosa de su día, la parte que no le exige lo que él ya no sabe dar. Pero eso no es amor, eso es anestesia. Un hombre que te busca para escapar no está invirtiendo en vos, está usando tu energía para no desmoronarse en la suya. Vos lo ves sensible, atento, presente, pero no es presencia real, es una presencia fugada, prestada, temporal. Él vuelve a vos porque con vos no tiene que enfrentarse a sí mismo, porque con vos puede sentirse hombre, mientras en su casa se siente culpable, insuficiente o vacío. Pero escucha esto con claridad. Quien te usa como escape nunca te elige como destino, porque para elegirte tendría que tomar decisiones adultas, cerrar una historia, asumir consecuencias, hacerse cargo del daño, enfrentar el conflicto, mirar su vida de frente. Y la mayoría de los hombres que buscan escaparse no están hechos para eso. Vos no merecés ser la vía de emergencia de nadie, merecés ser historia, no escondite, merecés ser destino, no refugio. Número 3. Te usa como descarga emocional. Hay algo muy delicado en este punto, y es fácil confundirse. Cuando un hombre casado o en pareja te empieza a contar cosas íntimas, problemas familiares, frustraciones, culpas, vacíos, vos podés sentir que te eligió como confidente. Podés creer que esa apertura es una señal de conexión profunda, de confianza, incluso de amor, pero no. La gran mayoría de las veces no es conexión, es descarga. Ese hombre no se muestra vulnerable con su esposa porque ahí tendría que dar explicaciones, asumir responsabilidades, enfrentar reclamos o exponerse a consecuencias. Con vos, en cambio, está a salvo. No hay exigencia, no hay historia, no hay compromiso. Sos un oído limpio, una escucha fresca, un espacio emocional que no lo confronta con lo que él no quiere ver. Vos te convertís, sin quererlo, en su psicóloga informal, y él empieza a volcar ahí todo lo que no puede sostener en su vida real, sus miedos, sus frustraciones, su enojo con la pareja, su sensación de fracaso, sus dudas existenciales. Y ojo con esto, que un hombre se abra no significa que te elija, significa que encontró un lugar donde puede drenar toda su carga sin pagar ningún precio emocional. Con su pareja no lo hace porque ahí se juega la verdad de su vida. Con vos, sí, porque con vos su vulnerabilidad no tiene costo. Vos empezás a creer que hay intimidad, pero lo que hay en realidad es asimetría. Vos recibís todo y él no te da nada, porque él no está abriéndose para construir algo, está abriéndose para no explotar. Y lo más peligroso es que esa descarga emocional confunde, hace sentir que son cómplices, que hay algo especial entre ustedes, que solo vos lo entendés, que solo vos lo calmás. Te empieza a decir frases como: con vos puedo hablar de todo, nadie me escucha como vos. Te juro que no sé qué haría sin estas charlas. Y claro, vos sentís que hay un vínculo real, pero no es real, es funcional. Vos le das contención, vos lo sostenés, vos lo limpiás emocionalmente. Y él que te da a cambio, generalmente nada concreto, ni decisión, ni proyecto, ni claridad, ni compromiso. Porque un hombre que solo te usa para descargar su mundo interno no está construyendo un futuro con vos, está evitando el presente que no sabe manejar. Una persona que te ve como terapeuta no te ve como pareja. Y te lo digo desde la psicología más básica. Si un hombre no resuelve su vida donde pertenece, tampoco la va a resolver con vos. Vos no merecés ser el basurero emocional de nadie. No estás para sostener la vida que él no se anima a afrontar. Estás para que te elijan, no para que te utilicen. Número 4. Busca deseo sin responsabilidad. Acá está una de las verdades más incómodas de todo este tipo de vínculos. Un hombre que te busca estando casado o con novia casi siempre está buscando deseo, sin responsabilidad. Esa es la palabra clave, responsabilidad. Con su pareja la tiene, la asumió, aunque la ejerza mal, aunque la evite, aunque se esconda detrás del desgaste. Pero la tiene.
tiene. Con vos, en cambio, no. Con vos vive la parte fácil de la historia, la emoción fugaz, la fantasía que lo distrae, la adrenalina de lo prohibido, el misterio que no tiene en su casa y el sexo idealizado, ese que no tiene que sostener todos los días. Es un deseo sin consecuencias, una aventura sin facturas, una pasión sin compromisos. Por eso puede parecer tan intenso, tan presente, tan atento, tan distinto al hombre que muestra puertas adentro, porque no paga ningún precio emocional. Con vos no tiene que hacerse cargo de nada, ni de la convivencia, ni de las decisiones, ni de los silencios largos, ni de las discusiones verdaderas, ni de los proyectos que cuestan, ni de la responsabilidad afectiva que demanda un vínculo real. Por eso te dice frases como: con vos siento algo diferente. En mi casa no soy yo, no sabés lo que significás para mí, es que acá me siento vivo. ¿Pero por qué se siente vivo? Porque está escapando, no porque esté eligiendo. El deseo que él vive con vos está inflado por la ausencia de realidad. No es amor, es un paréntesis, una pausa entre los problemas que no resuelve y la vida que no se anima a enfrentar. Y vos, sin darte cuenta, quedás atrapada en la versión linda del cuento, la versión donde él es intenso, cariñoso, atento, apasionado, pero solo porque ese deseo no le exige nada. No tiene que comprometerse, no tiene que sostener, no tiene que renunciar a nada, no tiene que elegirte frente al mundo real. Puede ser el hombre ideal porque no tiene que ser el hombre completo. Con vos solo muestra el 20% de lo que es, el lado seductor, el lado disponible, el lado que quiere ser, y el otro 80%, el que realmente marca la diferencia en una relación, la responsabilidad, la decisión, la coherencia, la verdad. Ese lo reserva para su hogar o directamente lo evita. Entonces, claro que es intenso, claro que te busca, claro que te desea, claro que te hace sentir especial. Pero eso no significa que esté dispuesto a hacer algo con todo eso. Él quiere el fuego, pero no la casa, quiere el deseo, pero no el compromiso, quiere la emoción, pero no el costo. Y escucha esto bien, el deseo de un hombre no significa nada si no viene acompañado de decisión. Una persona que solo te desea, pero no se hace cargo, no te está eligiendo, te está usando para completar su propio vacío. Vos merecés que te deseen, sí, pero también que te elijan, que te cuiden, que te prioricen, que te respeten. Y eso, un hombre que busca afuera teniendo una pareja, difícilmente lo haga, porque él ya demostró que sabe desear, pero también demostró que no sabe sostener. Número 5. Quiere probar que todavía puede. Hay algo que casi nadie dice, pero que es fundamental para entender este tipo de conductas. El deseo masculino muchas veces tiene un componente profundamente narcisista. No hablo de maldad, hablo de estructura emocional. Cuando un hombre te busca estando casado o en pareja, muchas veces no lo hace por vos, ni por amor, ni por una conexión extraordinaria. Lo hace para probarse a sí mismo que todavía puede. Puede conquistar, puede gustar, puede generar deseo, puede sentirse vigente. Lo que está buscando no es un vínculo profundo, es autoafirmación, porque quizás en su casa ya no recibe miradas de admiración, ni reconocimiento, ni esa sensación de masculinidad que él necesita para sostenerse. Quizás se siente apagado, rutinario, invisible. O peor, se siente viejo, desactualizado emocionalmente, fuera de juego. Entonces aparece la tentación de comprobarse, y la tentación toma forma de otra mujer, vos, no porque seas la mujer ideal, no porque seas mejor que su pareja, no porque esté enamorado, sino porque sos el escenario donde puede recuperar una versión de sí mismo que siente perdida. Es un acto interno, casi infantil, que dice: todavía gusto, todavía puedo atraer, todavía soy deseable. Y vos terminás siendo la medida de su propio ego, la prueba de que no está terminado, de que no perdió el poder de seducción, de que su identidad masculina sigue vigente. Ahora, ¿dónde está el problema? Que ese impulso narcisista nunca construye, solo necesita confirmación, y una vez que la obtiene, vuelve a su vida como si nada. Te busca para obtener un impacto emocional, pero no para sostener una historia. Quiere ser admirado, no comprometido. Quiere sentirse vivo, no responsable. Cada mensaje, cada búsqueda, cada insinuación no habla de vos.
Habla de su herida narcisista, de algo que no está recibiendo en su casa, o peor aún, de algo que no sabe darse a sí mismo. Y esto es importante que lo entiendas. Si un hombre te busca para reafirmarse, vos podés darle el brillo del momento, pero jamás vas a recibir de él una elección real. Porque en su cabeza vos no sos un proyecto, sos un espejo donde él se mira para comprobar que todavía existe esa versión de sí mismo que extraña. Por eso no profundiza, por eso no avanza, por eso no decide, porque lo que busca no es amor, es validación. Y la validación, cuando depende del otro, siempre es insaciable. Podés darle admiración, deseo, atención, pero mañana va a necesitar más. Y pasado, un poco más. No es personal, es estructural. Un hombre que te busca para probar que todavía puede, no está construyendo contigo, está construyendo sobre vos. Y cuando termine de usarte como medida, cuando vuelva a sentirse seguro, cuando su ego se estabilice un poco, se va. Así funciona esta mecánica emocional. No quiere un vínculo profundo, quiere reafirmarse, y vos mereces mucho más que ser el test de autoestima de alguien. Número 6. Te ofrece ilusión para no ofrecer compromiso. Mira, querida, cuando un hombre casado te empieza a hablar del futuro, no está hablando de futuro. Está fabricando un espejismo cómodo para él, peligroso para vos. Y aparece ese repertorio de frases que parecen sinceras, profundas, casi románticas, pero que en realidad son el envoltorio elegante de una evasión emocional. Si yo estuviera solo, con vos sería distinto. Mi relación está mal, pero vos me das vida. Dame tiempo. No son proyectos, son promesas en modo vuelo. Son palabras sin peso, sin fecha, sin consecuencia. Porque él sabe, consciente o inconscientemente, que esas frases activan algo muy humano en vos, la esperanza. La esperanza de que lo que están viviendo podría convertirse en algo real. Pero fíjate un detalle. Siempre habla en condicional. Siempre en un tiempo que no existe. Sí, quizá, cuando, algún día, jamás en un hoy, jamás en un ya, jamás en un hagamos. Te mantiene en una relación donde vos invertís emoción, energía, atención, mientras él invierte palabras, y palabras que nunca lo comprometen a nada. Porque en el fondo, este hombre no quiere perderte por el beneficio emocional que le das, pero tampoco quiere dejar su vida oficial, porque ahí tiene estabilidad, estructura, identidad, comodidad. Entonces, te ofrece un punto intermedio, la ilusión. La ilusión es barata para él, la ilusión es carísima para vos. Porque mientras él mantiene todo igual, vos sos la que paga el costo del tiempo que pasa, el costo de la ansiedad que te carcome, el costo de esperar señales que nunca llegan, el costo de creer en un movimiento que él no tiene ninguna intención de hacer. Y ahí está la trampa, él no te está mintiendo del todo, pero tampoco te está diciendo la verdad. Está jugando en ese gris donde no arriesga nada, pero obtiene muchísimo. Por eso escúchame bien, cuando un hombre quiere compromiso, se nota. Se mueve, decide, actúa, ordena su vida. No vive de hipótesis, no habla en condicional. Cuando quiere algo real, te ofrece realidad. Cuando no, te ofrece ilusión. Y la ilusión, mi cielo, no es amor, es una limosna emocional para retenerte donde a él le conviene. Número 7. Y a veces, sí, se enamora. Te voy a decir algo que muchas veces se evita, pero que es verdad. Sí, un hombre casado puede enamorarse de otra mujer. Claro que puede. El corazón humano no respeta contratos, papeles ni roles. Es caótico, impulsivo, caprichoso. Y a veces ese hombre siente algo genuino, profundo, vivo. Y vos lo notás, lo ves en la forma en que te mira, en cómo te escucha, en esa vulnerabilidad que no se anima a mostrar en su casa. No estás imaginando cosas. Hay casos en los que efectivamente se involucra emocionalmente. Pero escúchame bien, el problema no es si te quiere. El problema nunca fue la emoción.
El problema es qué está dispuesto a hacer con esa emoción, porque enamorarse es fácil, separarse, reorganizar la vida, afrontar el conflicto, asumir las consecuencias, eso es otra historia. Un hombre puede llorar por vos, extrañarte, necesitarte, sentir que con vos recupera una parte de sí mismo que creía perdida, y aún así no moverse ni un centímetro. ¿Por qué? Porque el amor puede empujarlo a vos, pero el miedo lo ata a donde está, y ahí es donde muchas mujeres se confunden. Creen que intensidad es decisión, creen que vulnerabilidad es acción, creen que lo que él siente equivale a lo que él hará. Pero no, los sentimientos no son decisiones, el arrepentimiento tampoco, la culpa menos. La confusión ni hablar. Un vínculo real, uno de verdad, no uno clandestino, se sostiene con decisiones consistentes. La decisión de separarse, la decisión de ordenar su vida, la decisión de hacerte lugar, la decisión de asumir el costo emocional, económico, familiar y social que implica un cambio así. Si él no toma decisiones, aunque te ame, ese amor queda atrapado en el mundo de lo simbólico, de lo que podría ser, de lo que fantasean juntos, de lo que sienten pero no concretan. Y en ese limbo, vos sos la que queda suspendida. Un hombre puede estar profundamente enamorado y, aún así, vivir paralizado. Puede quererte más de lo que admite, pero preferir la comodidad de su vida actual. Puede sentir que sos su refugio emocional, pero no animarse a convertirte en su realidad cotidiana. Entonces, sí, tal vez se enamora, pero si ese amor no se transforma en acciones reales, lo demás es solo ruido emocional, un eco intenso que te envuelve, te conmueve, te ilusiona, pero que nunca se convierte en un camino concreto. Y vos no mereces eco, mereces presencia, mereces decisiones, mereces hechos. Un hombre que te busca, estando comprometido, no te está mostrando amor, ni valentía, ni pasión. Te está mostrando un faltante interno, un hueco que no sabe nombrar, pero que intenta llenar con tu presencia. Y vos no estás obligada, ni emocional, ni moralmente, a convertirte en la curita de nadie. Porque toda relación que nace con un tercero ya nace torcida, con silencios, con mitades, con un techo que nunca termina de caer, pero siempre pesa. No se trata de preguntarte, ¿qué quiere él de mí? Esa pregunta lo pone a él en el centro, y vos mereces ser el centro de tu propia vida. La pregunta real es otra, ¿qué quiero yo de alguien que no puede sostener lo que dice sentir? Porque una cosa es lo que un hombre dice en el calor del deseo o en la nostalgia de lo que le falta, y otra muy distinta es lo que está dispuesto a construir con responsabilidad, con verdad y con hechos. No te confundas, cuando un hombre realmente está disponible, emocional, afectiva y vitalmente, no llega entre sombras, escondido, repartido o a medias, no aparece de contrabando, aparece de frente, con claridad, con decisiones, con la vida ordenada para que vos entres y no para que vos esperes. Y si no es así, entonces lo que trae no es amor, es carencia, y vos valés mucho más que ser la respuesta a un vacío ajeno. Si este mensaje te hizo pensar, te acompañó o te abrió una mirada nueva, deja tu like, suscríbete para seguir profundizando estos temas y contame en los comentarios qué fue lo que más te resonó de este video. Tu voz también suma.